días a todos. Soy Turne Pardo y hoy me ha tocado hablar sobre el tema de escleroterapia y escleroterapia en reticulares y arañas vasculares. Vamos a ver, os cuento un poquito de esto, cómo empezó, ¿no? O cómo hemos llegado un poco aquí. Pues hace como unos 4 años empezamos un proyecto que le pusimos de nombre Varitec, junto con Fran y con Iñaki, y pues muy de ilusión, muy de ganas de hacer bien las cosas. Han pasado 4 años, la familia ha crecido y por lo demás seguimos con las mismas ganas de hacer estas cosas bien. Y bueno, pues dentro del tratamiento de varices nos pasó que un poco cómo acabas, ¿no?, hablando de una charla de CEAP1, o sea, de estética, en un foro intervencionista, o cómo acabas haciendo esto. Bueno, pues cuando empezamos lo que es el tratamiento de las varices, nuestra idea era hacer un poco, pues, como ha dicho, el troncos afenos o varices gruesas. ¿Qué pasa? Que al final te viene un poco de todo. También te venía gente que tenía un problema, que era un CEAP1, que no era un problema muy serio, pero que a nivel estético pues ellos así lo consideraban y les afectaba mucho en su vida diaria. Eso es por un lado. Y por otro lado también nos pasaba que teníamos un paciente al que habíamos hecho igual un tratamiento de un sellado de una safena, le habíamos hecho un cierre perforante, le habíamos tratado de todo, y viendo el resultado, que yo creo que es bueno, pues te decía, y una cosita, y estas, es que me quedan aquí unas manchitas y no me vais a quitar. Y decías, ¿sabes? Al final has conseguido un resultado que es muy bueno, pero te quedabas con un poco de, no me quiero quedar con una parte que parece que no terminamos de tratar. Y bueno, pues empezamos a tratarlo, pero vimos que bueno, había unos resultados que no nos terminaban de gustar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ir a formarnos a varios sitios, por eso para agradecer a Octavio su infinita paciencia con nosotros y todo lo que nos explicó. Y bueno, pues he hecho un poquito de... Si miras un poquito la bibliografía sobre todo esto, te vuelves loco, porque hay muy poco rigor, los estudios son sesgados por todos los lados, es un poco desastre. Entonces, yo quería hacer un poco una charla que se base bastante en lo que es la experiencia, e intentar resolver dudas que a mí pues me surgían, o me empezaron a... cosas que le llamábamos a preguntar, o cosas que me surgían ya hace años y que me hubiera gustado escuchar en una charla. Entonces vamos ya un poco a lo que se trata el tema, ¿no? Es un CEAP1, se trata de varices reticulares que son las subdérmicas, que son de 1 a 3 milímetros, y las arañitas o telangiectasias, que son las intradérmicas, que son las típicas rojas, que son eso, con aspecto de araña. Se llama estético, pero como digo, la definición es importante realizarlo por ecografía, es decir, todo paciente que te venga y te dice, no, lo mío, tranquila doctora, que lo mío es un problema estético, y bueno, eso ya lo veremos, no sabemos seguro hasta que no hacemos un estudio. Yo no lo sé, a veces le miro y digo, pues puede ser o no, es decir, si no haces una ecografía, no lo sabes seguro y te puedes equivocar. Y de hecho, cuando un paciente con un tema de telangiectasias, de reticulares que no va bien, lo primero que tienes que plantearte es si efectivamente has hecho un buen diagnóstico, porque si eso no está bien hecho, probablemente no vaya a hervir bien de ninguna manera. Entonces, cuando hemos confirmado por ecodoppler que el CEAP es CEAP1, ¿qué podemos hacer? Lo primero, siempre fundamental, una historia clínica, saber un poco los antecedentes del paciente, qué otros tratamientos se ha hecho, posibles alergias es fundamental. El consentimiento informado, como ha dicho, al final es un tema estético y en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque tienes para ganar, pero también tienes mucho para perder. Entonces, el paciente tiene que saber manejar la expectativa, saber a qué viene, saber qué es lo que tiene, saber que puede haber ciertas complicaciones, que no es un milagro, que no es una cosa de un día, que hay un número de sesiones que va a tener que venir si quiere un resultado bueno, que no es eso, que al final que no es un milagro, vamos, que requiere de trabajo. Hay que explicarle el tratamiento, ¿no? Hay que cómo organizarse bien cómo va a ser el tratamiento, y casi más cuidado que en el tratamiento hay que ponerle al post-tratamiento en estos casos, a posibles complicaciones, a cómo resolverlas. Entonces, ya sabéis, con lo que es la escleroterapia, se inyectas un agente esclerosante, forma líquida o espuma, entonces lo que haces es destruir el endotelio venoso. Se produce una fibrosis y desaparece la vena, pero no es una cosa instantánea, insisto, es una cosa que tarda semanas. Tenemos diferentes sustancias irritantes para producir la esclerosis. Lo que os voy a hablar sobre todo de lo que es el polidocanol y de la glicina cromada, para no marearos mucho, porque son un poco los que más se usan, son los que usamos nosotros y la verdad es que funciona muy bien.
El policanol se comercializa, por ejemplo, en formato de toxisclerol con diferentes concentraciones, la de 0,5, la de 2% y 3%. A partir de esto podemos crear todas las diluciones que queremos, desde 0,15 hasta el 3%. Nosotros, en concreto, lo que sí que utilizamos es otros preparados de poliocanol que nos lo suministra la farmacia Corby, que en el caso de reticulares, únicamente el de 0,3, el del 0,3%, que a su vez lo diluimos. Casi siempre las reticulares las tratamos o al 0,15 o al 0,3. Si tienes dudas, siempre menos. Al final es un problema estético y mejor alguna sesión de más que alguna tinción, siempre si hay duda, para abajo, sí, absolutamente. ¿Cómo se obtiene la espuma? Ya sabéis, 2 jeringas, un conector, el ratio siempre es el mismo, 1:4, 1 de líquido. En ese líquido tiene que estar lo que es la medicación diluida a lo que queráis, y 4 de aire. Perdón. Esto es un poco, pues bueno, era al 0,3%. Nosotros utilizamos en vez de llave de 3 vías un conector, pues más sencillo, y es importante, y la palomita que utilizamos, que son 25G. Luego os explico un poco por qué. Las ventajas de la espuma, ya sabéis un poco, que desplaza mejor lo que es la columna de sangre, entonces no se hemodiluye tanto, por lo tanto es más efectiva, puede utilizar un poquito menos de contracción esclerosante y es como más homogénea en más área, ¿vale? Nosotros, esto es un poco, no sé bien, pero bueno, se ve desaparecer una reticular. Quiero decir que, ojo con los vídeos, porque, claro, en los vídeos siempre aparece una imagen de que ha desaparecido todo, qué maravilla, qué milagro. Simplemente es que tú has metido espuma, y entonces al rellenarse lo que es el vaso de espuma, ha desplazado la sangre y entonces, no sé, claro, desaparece, pero si al minuto siguiente pones, vuelve a verse. Entonces, ¿qué pasa? Que te vienen pacientes que han visto en internet, no sé qué, pues si esto desaparece, es que desaparece al momento. No desaparece al momento, sí desaparece, pero va a tardar. Va a necesitar un tiempo, 3-4 semanas, por eso nosotros solemos citar al paciente más o menos una vez al mes para no sobretratar, para evitar tratamientos de más. Fundamental, el Bainlight, transluminador. Nos permite, es un tipo de luz LED, ¿no? Con un orificio circular, con un orificio para poder entrar por la aguja. ¿Qué pasa con la imagen que tenemos de la araña? Esta araña tiene por debajo una reticular, que son las típicas venas azules estas, ¿no? Azules verdosas. Si ponemos el Bainlight, nos delimita perfectamente cómo es como el origen, ¿no?, de esta araña. Si no despresurizamos la araña, si no tratamos primero la reticular, no va a terminar de solucionarse, va a tener una mala solución la araña, por muchas sesiones que le demos. Entonces, el Bainlight es fundamental para este tipo de venitas que están justo ahí debajo en la dermis, que para verlas directamente por ecografía, según pones el ecógrafo, se te colapsa y no, es que no pincha por esto, es una locura. Me parecía un poco como sencillito, pero después de ver a West, aquí he hecho una lista de lo que hay en la sala, ni tan mal. Hacemos bateas nosotros de lo que necesitamos para cada, por ejemplo, para espuma, ¿no? Entonces ya tenemos como todo lo que necesitamos preparado. De aquí que es para mí que os quedéis con la palomilla de 25G. Haríamos podríamos hacer con un poquito más fina, igual un 28G, pues igual, porque le molestaría un poquito menos al paciente. Pero ¿qué pasa? Que la espuma, que de por sí tiene una calidad un poco mala, porque cuanto menor sea la concentración, menor calidad tiene. Si encima quieres que atraviese una aguja de 28G, pues ya se degrada, y es que yo creo que lo mínimo es 25G. Cuando tú quieres planificar un tratamiento, una escleroterapia con espuma, ¿no?, de una reticular, es importante siempre de proximal a distal, de profundo a superficial, y tiene que ser secuencial. Es decir, yo no puedo pinchar esta vena poniéndome ahí arriba y pretender que baje todo y que ya está, tratada. Eso va a ser un tratamiento, para empezar, insuficiente, porque aquí abajo ya llega nada, y encima aquí vas a estar inyectando un montón de rato una concentración que va a hacer que seguramente te deje matting, te deje sclerus, te deje pigmentaciones. Entonces lo que tienes que hacer es ir pinchando, o sea, como secuencial, cada 5 centímetros más o menos, y meter poquito, justo como a tramos, ¿vale?, para que vaya bien.
cuando ya queremos hacer lo que es el tratamiento de arañas, lo mejor la glicerina. La glicerina cromada es una fórmula magistral que nos proporciona una farmacia. Hay que diluirla un poco porque es muy densa. Es muy densa y si no, no pasa muy bien por la palomilla que... Ay, perdón. Perdón, ¿qué decía yo? La batida de glicerina. Lo que hacemos con la glicerina es diluirla, insisto, diluirla, pero puedes hacerlo en suero o en lidocaína. Mucho mejor en lidocaína, te lo va a agradecer infinito el paciente porque es doloroso y más aún sin unas gotitas de lidocaína. Utilizamos la aguja de insulina de 31 y bueno, pues eso, poco a poco para tratar las arañitas. Esta es una imagen, ¿no?, de la típica araña que tenemos que tratar. Lo primero, identificar con el Bainlight, tratar lo que os he dicho, la reticular subyacente. Luego, tratar la araña con glicerina, como os he dicho. Muchas veces después, nada más acabar, la verdad es que la piel se queda muy irritada, bastante dolorida, con bastante picor, y utilizamos un poquito de crema con algo de corticoide para mejorar el estado, para mejorar las molestias. ¿Media de compresión? Sí. ¿Cuántos días? Esto es eso. Es un poco casi a gusto del consumidor. Nosotros utilizamos, o sea, recomendamos 48 horas. Es una especie de negociación como de mínimos. Ya sabes que el paciente se le va a poner la media lo menos posible. La escuela alemana dice que 3 semanas. Los franceses dicen que 0. Yo creo que ni 0 ni 3 semanas. Pues yo sí que creo que la media compresión hace que sea más efectivo el tratamiento. Cuanto más pegado esté el endotelio a lo que hemos hecho, entonces más rápido va a ir. Pero bueno, lo recomendamos que se lo ponga. Y el láser es una cosa que también te dice mucho y te dicen las pacientes, ¿y esto con láser? Bueno, yo el láser a mí no me gusta. Todas las veces que he visto los resultados con el láser no me convencen, partiendo que el láser utiliza una onda de luz muy específica, y las arañas, si os fijáis, o sea, no tienen la misma tonalidad, no, al final el resultado es, y duele un montón, que encima eso, que no sé, el láser duele casi hasta más que esto, aunque no pinchen. Vale, como resumen, entonces, que para que quede claro, para las reticulares, espuma de policanol, para las arañas, glicerina con anestésico. Contraindicaciones, bueno, pues un poco sentido común, que si hablamos de un tema estético, si tiene cualquier otro problema serio de salud, pues en fin, no hacer, claro. O si hay alergia al producto. El poliocanol es una cosa que da muy pocas alergias, afortunadamente, pero la glicerina es cromada y el cromo, cualquier alergia a los metales puede producir alergias, y luego os enseñaré casos. Las relativas, pues el embarazo, lactancia, no está demostrado que no sea perjudicial, por lo cual yo recomiendo no hacerlo directamente, hay tiempo, o sea, hay tiempo para hacerlo cuando acabe la lactancia, lo que sea. Y luego, bueno, evidentemente, si tienes un mal estado general o un muchísimo riesgo de TVP. Es verdad que afortunadamente en estas cosas no suele haber TVPs ni grandes complicaciones. Recordad lo que os he dicho, no se debe superar los 10 mililitros de espuma, un poco por consenso, se sabe que puede ser arriesgado. En total, o sea, los 10 mililitros en el total de la sesión en el día, porque al final estás metiendo aire. No superar, en teoría, los 0,5 mililitros por punto de punción, eso es aproximado, pero bueno, es una recomendación. Cuando acabas, tener al paciente tumbado 10 minutos. ¿Por qué? Porque es metido gas, y al final hay un 30% de la población que tiene foramen oval permeable, y ese gas puede ir ascendiendo, y hemos tenido unos cuantos ICTs que no pasa nada, pero que dan susto. Lo que he dicho, las medidas de compresión, yo mínimo 48 horas, sí que digo, incluso el primer día dormir con ellas, y ojo con la escleroterapia y sol, y recomendarles que se den crema si van a tomar el sol, que tampoco es lo más ideal, pero bueno, por lo menos que se den crema de protección total bastante y bastantes veces. Complicaciones, vale, empezamos con los que están descritas, que afortunadamente no pasan nunca, a mí no me han pasado nunca, pero bueno, hay que comentarlas en este nivel o sea, en CEAPU no estoy hablando, TVP, TEP, ictus, anafilaxia severa, necrosis cutánea. Yo no sé, la necrosis cutánea antes debía ser algo que les pasaba bastante. Yo creo que hoy en día, como vamos cada vez con menos dosis y con más cuidado, a mí me parece que afortunadamente no pasa. Lesiones nerviosas, tanto motores como sensitivas, tampoco nos ha pasado nunca. Ahora voy a por las que sí que pasan y las que son relativamente frecuentes. La alergia solamente alguna vez con el cromo, con las alergias a los metales. ICT sí pasan, no pasa nada porque se corrigen, o sea, se pasa enseguida, pero es un momento de susto que te dice el paciente, pues, es que me cuesta mover la mano, y dices, justo.
pero que se pasa, se pasa. Hay que mantener la calma y decir, tranquilo, tal, túmbese, y nada, en 10 minutos, en 5 minutos se ha pasado, pero hay que saber que existe. Los síncopes, simplemente por el hecho de pinchar, pues nos ha pasado, síncopes interesantes. Esclerus, MATIN, pigmentaciones, que ahora os voy a explicar con imágenes, y resultado insuficiente. Esto suele ser bastante como no adecuado a la expectativa. Por eso hay que fijar bien la expectativa, explicarle bien lo que hay que hacer para que luego no tengamos este tipo de problemas. La alergia. Este es un paciente que nos pasó hace unos meses que no nos había comentado que era alérgico a metales y con la glicerina, luego sí, claro, claro, es que no sabía que esto nos hizo una especie de abones importantes, incluso le dio alergia a nivel cutáneo, me dijo en la lengua y tal, estuvo con corticoides. O sea, es como el más grave que hemos tenido. A los meses volvió y aún le quedaban marcas, está mucho mejor, pero vamos, que en el caso de que sea alérgico, alguna vez, alguno que te dice, bueno, algún pendiente me da un poco alergia, que eso realmente no es una alergia de las que son reales, pues a eso igual hacemos una pequeña prueba en una zona pequeñita y vemos a ver cómo va. Y bueno, siempre en cuenta la adrenalina, tenerla cerca, a la vista, por lo que pudiera pasar. El esclerus famoso, cuando, como digo, las venas se van cerrando, ¿no?, para ir desapareciendo. En ese cierre, si se cierran con sangre dentro, se produce el esclerus, que es como sangre vieja que se queda dentro de la vena. Entonces, en ese caso, la vena se inflama, el paciente la nota, se queja porque dice, es que se me ve más que antes. Efectivamente, se te ve más que antes. Se ve más que antes porque tiene ese componente que es sangre que sale como negro, pigmenta. Entonces, en mi opinión, hay que sacarlo siempre. Molesta cuando le pinchas porque es una zona que tiene ya un poquito dolorida, pero hay que sacarlo siempre si quieres que quede bien y que no pigmente a posteriori. Y luego, también hasta la siguiente visita le puedo recomendar que se dé trombocid, porque va a ayudar a que eso se vaya licuando y que a la persona que venga pues salga más fácil lo que hay dentro. Las pigmentaciones, estos dan muchísimo dolor de cabeza. O sea, a mí, al paciente no, pero esto son las pigmentaciones, porque entiendo que no es una cosa grave, que el paciente no se va a morir de esto, pero es que como el paciente que viene por mejorar estética y acaba con una pigmentación, pues realmente es un mal resultado. Entonces, al principio, ¿qué hacemos con esto? Intentar, como os he dicho, con el trombocid, en el caso de que haya esclerus por debajo, y si no queda ya esclerus extraíble, darle una crema de pigmentante. Las cremas de pigmentante son cremas potentes, hay que usar con mucho cuidado. Es un preparado específico que también nos ayudó Octavio a conseguirlo, que tiene pues un montón de sustancias específicas que son todas de pigmentantes, ¿no? A la izquierda tengo una pigmentación por glicerina, porque si a la pregunta de ¿pero la glicerina también produce esclerus? Sí, también. Entonces, ojo, no se puede meter tampoco indefinida. Esta crema va muy bien, pero hay que dar con muchísimo cuidado porque es una especie de peeling químico, porque si no, la semana pasada estábamos en la consulta y vino un paciente que tenía una manchita, un señor, otro que le habíamos arreglado una safena interna, una externa, un de todo, y le quedaba eso, una manchita de pigmentación. Le dije que se diera la crema, pero se dio pues eso, un montón, y pues insistiendo, cuando llegó era prácticamente una quemadura, de hecho lo tratamos como una quemadura. Antes de ayer le dije que, por favor, que se acercara a la consulta para verle y ya iba mucho mejor. Vemos que ahora pues le queda un poquito, está un poquito seco sin más, pero ya, y desde luego que no se pudiera más la crema. El MATIN es otra cosa que da bastante dolor de cabeza. El MATIN es cuando se forman estas pequeñas varículas, unas arañitas pequeñitas, suelen ser rectas, generalmente cortitas, y se producen en la zona donde se ha hecho escleroterapia previa. Es decir, la paciente cuando vino no tenía estas, le salen después, ¿no?, a la izquierda. Después, hay una parte del MATIN que se va solo. Entonces, a veces le dejamos un espacio, ¿no?, de 1 o 2 meses a ver cuánto se va. Si no se va solo, podemos intentar buscar si hay una reticular subyacente que le siga alimentando. También podemos intentar con glicerina con muchísimo, pero muchísimo cuidado, con poca presión. Y yo solo a este tipo de paciente que tiene tendencia a hacer MATIN suelo recomendarles que se den Traumel, que es una crema de árnica que es un poco antiinflamatoria, ¿no?, porque precisamente se ha creado esto por la inflamación que ha producido la esclerosis. Y bueno, y paciencia
y decirle al paciente que se va a ir quitando y tal, y estar encima, como antes ha dicho Alex, también estar siempre encima del paciente. Documentar resultados, 100%. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, es un resultado tras solo una sesión. ¿Ha mejorado? Sí que ha mejorado. Lo que pasa es que la separación es como paulatina. Van bajando, es como si fueras borrándolas con una goma. Van bajando de número, de intensidad, pero claro, ¿qué pasa? Que el paciente te dice, pero es que la sigo teniendo. Y dices, sí, pues eso digo, es mucho mejor una foto, mucho mejor que millones de explicaciones, porque cuando enseñas esto dice, pues sí que digo, bueno, danos un poco de tiempo, que estas se quitarán, pero ya te comentamos, otra vez la expectativa, que no iba a ser una sesión. Estos varios casos nuestros para que veáis un poco cómo evoluciona, ¿no? O sea, sí que se va borrando, pero necesitas eso, un poquito de tiempo y de paciencia. Y mejor además que lo hagas así que hacer el bestia. La mejor forma de corregir o de evitar complicaciones es eso, ¿no? Siempre ir con calma y con cautela. Estos ya son ejemplos, por ejemplo, esto sí es un resultado final en el que vemos que ha desaparecido por completo, pero hay varias sesiones entre una foto y la siguiente. Y este es un caso que, pues el típico que dices, bueno, pues ya te digo desde el primer día que aquí hay trabajo y vamos a estar un buen rato hasta solucionar lo que tenemos. El resultado es muy bueno, pero eso, hace falta, hay curro debajo. Como conclusiones, bueno, lo que he hecho, lo primero, el diagnóstico adecuado, porque si no, o sea, es que es fundamental saber que efectivamente solo esté apuno. Manejar la expectativa del paciente, es estética y hay que tener muchísimo cuidado. No hay milagros, hay constancia y trabajo. Ante la duda que he hecho siempre, con las contracciones siempre menos. Mejor hago una sesión de más que una complicación que es difícil de abordar después. Nunca abandonar una complicación. El paciente puede entender que hay una complicación. Lo que nunca va a entender es que le abandones en ella. O sea, si tú te haces cargo, si tú le cuidas y intentas, ¿no? Es como es un problema de los dos, no es su problema, es un problema de los dos. Y entonces yo creo que la gente lo lleva mucho mejor. El tratamiento de CEAP1, entonces, eso, con escleroterapia, tiene buenos resultados, siempre con un buen diagnóstico, con un buen plan de tratamiento y ejecución del mismo y con un buen seguimiento de los pacientes. Y os dejo con una foto de nuestro diagnóstico. Es que ricasco.